Dijimos en la parte anterior que teníamos que revisar qué había sido Venezuela en el año 23, muy convulsionada, y qué podría ser en el año 24. ¿Y quién mejor que nuestro colaborador, más que invitado, nuestro buen amigo Antonio de la Cruz, con quien hacemos contacto de inmediato? Durante todo este año nos ha acompañado desde que empezó el programa, cada cierto tiempo está con nosotros y nos ayuda a analizar lo que ocurre en Venezuela. Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Siempre un gran placer, Carlos, estar contigo y tu audiencia. Bien, y para nosotros, pues muy placentero conversar, sobre todo por lo ponderado y lo atinado de tus análisis. Nos hemos pasado un año tú y yo conversando, leyendo tus artículos, y recuerdo que en febrero, cuando comenzó este programa, era cuando recién se estaba confirmando que aquella María Corina Machado, que no quería nada con nadie, que decía que aquí no estábamos para elecciones, estaba decidiendo si iba a primaria. Y decía, bueno, si vamos, vamos sin plan república, sin CNE, papelito por papelito y cajita por cajita, y todo el mundo la desestimaba. Antonio. Sí, en ese momento, en febrero, cuando veníamos, recordemos, de aquel fracaso de que el G4, voy a utilizar una palabra, mata el interinato, Sí. ¿verdad? Y para complacer a Maduro, básicamente, que venía pidiendo que no siguiera existiendo el interinato, y en la que la administración de Biden, de alguna manera, a través de Jimmy Story y de ellos, decían, nosotros vamos a hacer lo que ustedes quieran, hablando de los dirigentes del E4. Si ustedes deciden, nosotros acompañaremos. Entonces, y eso había generado una frustración en las fuerzas democráticas. No había la confianza ante ese liderazgo. Y se planteó precisamente el escenario electoral como una gran salida. Y donde la discusión estaba por parte de estos dirigentes que el escenario era el escenario para ir al 2030, recordemos la Agenda 2030. Y es allí donde María Corina toma el guante y dice, no, nosotros debemos elegir un candidato único de la Fuerza de la Unidad para poder competir en las elecciones de 2024. Y se monta, como tú lo acabas de señalar, en febrero, en la búsqueda, y podemos decir de una manera hípica, que en ese momento cuando se da partida, todos arrancaron con una más o menos entre 8, 10, 12 puntos o porcentaje de aceptación por la población. Pero hay que hacer allí un paréntesis, mi querido Antonio. Recordemos que cuando se produjo esa defenestración del gobierno interino, los partidos de G4 se fueron al sótano. La gente se dio cuenta, la gente no es boba, la gente se dio cuenta que ahí había, número uno, un acuerdo con el gobierno, y número dos, una gana de meterle el guante a los dineros que se liberaban desde Estados Unidos. Totalmente. Y entonces, María Corina, en un discurso, en una acción de acuerdo a sus principios y valores, que ha sido lo importante de María Corina, siempre señalando de que esta no era la manera de cohabitar con el régimen y plantearse una agenda para el 2030. Bueno, ya había recorrido el país porque no la han dejado salir desde 2015, por allá con aquella sentencia, ¿verdad? Y ella empezó nuevamente a recorrer el país y empezó a desprenderse de esa carrera. Y empezamos a ver cómo le empezaba a ganar al el gran candidato de ese momento eran la abstención y los indecisos. Sumaban 55%, si mal no recuerdo, los dos. Ese era el candidato que había que vencer. Y María Corina empieza a ganar adeptos y a ganar indecisos y a ganar gente que no creía. Y cuando vemos la carrera, que podemos cerrarla el 22 de octubre, bueno, María Corina le había sacado no 2 vueltas, no 3 vueltas, le había ganado con el 92% a aquellos candidatos que dentro de la carrera también se retiraron porque no pudieron, se vieron en Ahora, dificultades bien para vale poder la pena, mi querido Antonio, y te vuelvo a interrumpir, que la audiencia recuerde por qué María Corina fue capitalizando incluso a las bases
de los partidos tradicionales o de los nuevos partidos. Estoy hablando de las bases de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, pero también fue capitalizando las bases de alguna gente de Primero Justicia, alguna gente de Voluntad Popular y de aquellos indecisos o independientes que no querían nada, ni con el gobierno ni con la oposición. Porque María presenta una esperanza y donde empieza a plantear cuáles son esa gran esperanza, la reunificación familiar. Su gran mensaje dijo, todos tenemos seres queridos que se han tenido que ir de este país porque no tienen un futuro político. Conmigo nosotros vamos a volver a traernos a los hijos y a los nietos al país, a crear un país donde todos tengamos cabida. Y ella en ese momento se conecta con todos, es transversal a lo largo, su candidatura es transversal a lo largo de todos los partidos políticos, como lo ha señalado, hasta del PSUV, y eso lo reflejó en las elecciones del 2022, y el gran miedo que ha despertado y despertó en la figura de Jorge Rodríguez, de Maduro, en la que votantes supuestamente de Chávez votaron por María Corina Machado, porque María Corina en este momento es la que representa esa esperanza del país que todos queremos, porque Maduro, hoy el régimen, 8 de cada 10 venezolanos quiere un cambio en Venezuela. Hay un recuerdo que quiero traer a colación y es que a principios de año, mi querido Antonio, es cuando se destapa la olla podrida de Tarek El Aissami y la gente comienza a darse cuenta que el chavismo quiere dar una imagen de depuración cuando lo que está haciendo es abriendo una olla donde esa pudrición les afecta a todos. Cierto, totalmente. Ese es un evento que no podemos pasar por alto, que es que arranca el año con una dificultad económica que venía arrastrando Maduro del año anterior en cuanto al aumento salarial y en cuanto a poder mejorar la situación de esos sectores que reciben las bolsas CLAPS, las bolsas de comida, y que no se satisfacía. Y que porque, habiéndosele dado la licencia a Chevron por parte de los Estados Unidos para que volviera a Venezuela a seguir, porque estaba en Venezuela, pero a volver a producir y a exportar el crudo para poder generar ingresos extraordinarios al régimen, empiezan a ver que siguen siendo los mismos volúmenes de dinero y se da en ese momento que un aliado de Tarek el-Aissami, Tellechea, el coronel Tellechea, hace una auditoría y se da cuenta que hay un montón de barcos, no unos barcos que para haber robado 23 mil millones de dólares, no son unos barcos, son muchos barcos en los últimos 2 años en la gestión del Alzheimer. Y vamos a atajarte ahí, mi querido Antonio, porque me dice la productora que tenemos que hacer la pausa. Al regreso, quisiera que entonces, basados en lo que fue el escándalo de PDVSA que ellos mismos destaparon para dar una imagen de lucha contra la corrupción, primero, ¿cómo terminó afectándolo? Segundo, ¿cómo paralelamente a esto María Corina crecía y cómo poco a poco fuimos llevando al país al 22 de octubre? Al regreso, mis queridos amigos, con nuestro invitado en esta parte del programa, Antonio de la Cruz. Ya venimos. Continuamos, amigos, en este resumen del año 2023 con Antonio de la Cruz. Antes de irnos a la pausa, hacíamos referencia a la olla podrida de PDVSA, 21, 23 mil millones de dólares. El propio gobierno la destapa para dar la sensación de que hay una lucha en contra de la corrupción, pero eso termina salpicándole a sí mismo y paralelamente a esto va creciendo el tema de unas primarias en las que nadie creía y que al final ya sabemos lo que pasó. Pero le voy a agregar algo a esto. En estos días escuchaba a Andrés Izarra diciendo que eso es mentira, el tema de la lucha contra la corrupción. Ahí lo que tumbaron fue un golpe que le quería dar Tarek a Maduro. Bueno, ¿qué ocurre? Entonces quedamos en que Tellechea presenta la auditoría y se encuentra ese déficit o ese desfalco hecho en todas las ramificaciones que tenía Tarek. Tarek tenía todo bien estructurado, desde la cripto al que manda, al que asigna el buque, al que recibe, tenía influencia en las Fuerzas Armadas, tenía todo un tarantín montado en términos de su fortaleza. Pero resulta que este negocio de Tarek era con el consentimiento de Maduro. Maduro y Tarek
hasta ese momento son grandes amigos. O sea, por eso fue tan difícil para Maduro poder aceptar esos hechos. ¿Que se los presentaron quién? Los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se lo presentó. Porque como lo señalaste, Tarek, que fue el artífice del acuerdo con Chevron, que eso no se nos puede olvidar, porque es lo que abre la posibilidad de las licencias que hoy tenemos para poder tener ingresos Maduro en una campaña electoral, porque recordemos que dinero en Venezuela es control social, y eso es lo que estaba buscando Tarek. Pero Tarek también tenía información, por supuesto, cuando uno ve a lo largo y entiende, ¿verdad?, el final de la película, y qué ocurre, que Tarek sabía que en algún momento Maduro no es competitivo y él podría decir, aquí estoy yo, podría jugar en esa candidatura que hoy otros las quieren tener. Por eso él tenía todo un plan y es lo que descubre Delcy Rodríguez y se lo presenta a Maduro, que es cuando Maduro, por supuesto, toma la decisión y lo saca del juego, pero no lo expone, porque él sabe tanto de Maduro, porque es lo que era Ramírez, Tarek a Maduro era lo que era Ramírez a Chávez. Le sabía todos los secretos, a quien le daban la plata en el mundo islámico, cómo se manejaba todo eso, y por eso Tarek no es tocado. Y vemos cómo eso, porque recordemos que teníamos un país que todos los días había mucha protesta, los maestros estaban en enero, febrero, venía del año anterior con mucha protesta, mucha fortaleza, y que Maduro no sabía cómo controlar. Entonces, sucede de que se dan cuenta y no tienen cajas para poder enfrentar una campaña electoral y que se dan cuenta que no es bloqueo, sino que saqueo cuando se monta esa matriz y empieza a hacerle daño. De ahí es que sale la frase, no son las sanciones, son los ladrones. Es correcto. Entonces nos movemos, María Corina seguía recorriendo el país, seguía ganándole espacio a los indecisos y a los abstencionistas y venía con el proyecto y cada vez se conectaba mucho más con sectores populares con los que ha quedado el país, que son gente adulta, ¿verdad? De unos 50, 70, 75 años. Y veíamos cómo en sus manifestaciones cada vez se manifestaban en términos naturales. La gente pedía el micrófono y le decía cosas que suceden en el pueblo y en creer en ella. Entonces, vemos cómo ella también coloca, le tratan de hacer la jugada de ir con el CNE y después, por una torpeza del régimen, los pone a renunciar a la junta directiva que no se le había vencido el periodo y coloca una junta directiva que es la que hoy tenemos, la que dio los resultados del referendo consultivo. Y recordemos que paralelamente se conforma la llamada Comisión Nacional de Primaria, que también estuvo infiltrada. Totalmente, que también renuncia a la vicepresidenta. Así es. Y para poder implosionar ese mecanismo de poder tener legitimidad con los votos que venían, y ocurre, ¿verdad?, que al final no se acepta la intermediación del nuevo CNE y se va con el proceso de las primarias papelito por papelito y todo el mundo en el exterior, recogió el voto en el exterior, que Además, fue muy importante. fue muy importante. Ahora, te interrumpo en este punto también, Antonio, para hacer algunas precisiones o algunos paralelismos. Así como el 2 de diciembre de 2006 fue un hito importante porque fue una elección que se le ganó a Chávez, la famosa victoria de M, que Chávez dijo, sepan administrar su victoria de tal. Diríamos que el gran evento democrático y ciudadano del año 2023 fueron las primarias del 22 de octubre. Totalmente, ahí es un antes y un después. O sea, en la historia va a quedar como un antes y después. Sin consejo electoral, sin plan república, sin apoyo de nada. Fue un evento ciudadano hecho contra el mundo. Contra todos los que se oponían, desde la oposición funcional, algunos candidatos que se retiraron a última hora. Estoy metiendo ahí al Conde del Guácharo, al mismo Enrique Capriles. Manuel no quiso correr, vio que no tenía opción y puso un candidato y después lo retiró. Manuel Rosales, quiero decir. Sí, sí. O sea, entonces vimos cómo se dio ese triunfo, pero que
que también tenemos que darle un grano de arena a que se da también por el acuerdo de Barbados, el final, pues, no todo el proceso, sino el final. ¿Por qué? Porque todo ese sector, estamos hablando de la oposición funcional y el régimen, pensaban que eso no iba a ocurrir. Y cuando hay las conversaciones y todo cómo se arma ese acuerdo entre Casablanca y Miraflores, que le piden y que se le solicita que se respete, que cada organización política elija a su candidato. Y Jorge lo acepta y lo acepta Maduro, porque acuérdense que estos procesos no se logran porque Jorge solo quiere, esto se consulta con Maduro y se consulta con los cubanos, por supuesto, Maduro consulta. Y dice, sí, porque las mediciones que ellos tienen y lo que ellos vieron de ese proceso nunca les ¿Alguien dio los convenció que esas primarias no iban a ir y que si iban, iban a ser un fracaso? un fracaso. Eso fue, no, que iba a ser un fracaso. Y aceptaron. Y resulta, bueno, así hablan los pueblos. Los pueblos en ese momento es la voz del pueblo, como dice Maduro. La voz del pueblo dijo, queremos cambio y queremos que sea María Corina quien conduzca ese cambio. Y ese fue, por eso es el gran hito del 2023. Y es ahí, Antonio, donde una inhabilitación por 15 meses que ya estaba cumplida se renueva por 15 años. Es ahí porque trataron de dar una pataleta de ahogado porque ni siquiera la firma el Contralor, sino que es uno de tercer nivel sin tener notificaciones, sin tener nada, buscando a ver si eso podía restarle capacidad de votos a María Corina Machado. Sin Claro, porque embargo, estaba el asunto de qué hacemos si gana un inhabilitado. Ahora bien, necesito hacer una nueva pausa. Al regreso vamos a ese tercer capítulo de la historia, donde qué hacemos si gana un inhabilitado y ganó. Y aparece entonces el elemento Esequibo, que es el que nos ha traído a la situación en la que estamos ahora. Al regreso, mis queridos amigos, con Antonio de la Cruz. No se vayan, que esto se pone cada vez más interesante. El régimen de Nicolás Maduro y un sector de la oposición no creen en las primarias, pero las dejan ser. ¿Por qué las dejan ser? Porque piensan que va a ser un fracaso. Pero llegamos al gran día, llegamos al 22 de octubre sin Consejo Nacional Electoral, sin plan república, papelito por papelito, mesas de planchar donde ponían las urnas electorales y además, encima de eso, el régimen se le ocurre que se va a tirar un referéndum después de las primarias. Ahí nos quedamos. ese fue, mira, la jornada más hermosa que hemos tenido desde hace mucho tiempo la sociedad civil. La sociedad civil organizada mostró ese día que es capaz de lograr lo que se proponga. Y eso es muy importante para lo que viene, ¿ok? Porque cuando tomamos la decisión como sociedad civil en unión, no hay quien nos detenga. Eso Así fue lo es. que demostró ese día con la mesa de planchar, con las colas, porque sí había, en ese día sí había cola. Se había cola. Eso es lo que le están cobrando a Roberto Abdul. Totalmente, pobrecito Roberto, yo lo quiero, yo lo conozco. Sí, sí, es un Me gran da, amigo y un gran trabajador. me da muchas cosas, pero lo que le cobran es porque esta organización de ese día, Yo pienso que definitivamente, Roberto es un preso de Jorge Rodríguez. totalmente, porque él quedó muy mal frente a Maduro y Diosdado le tuvieron que haber pasado la factura, porque esto lo logra básicamente, aparte de la organización de todo, de la Comisión Nacional, es una organización como Suma. Suma Así que es, tiene 20 y pico de años entendiendo el proceso electoral así es. venezolano. Avanzamos Entonces, entonces. Llega el día de las vayamos. Entonces, ¿qué primarias, ocurre? llega el día de las primarias y comienzan a temblarle las piernas cuando ven ese sentido en la calle. Totalmente, quedaron locos y no sabían qué hacer, cayeron a la lona en ese momento, tuvieron conteo y llegaron a los 10, fue knockout, o sea, ahí no hubo otra cosa, ahí le dieron el conteo y no se levantó. Entonces, ¿qué ocurrió? Recordemos que se hicieron un amago antes de la primaria de ir al referendo, ya lo habían planteado, dijeron vamos y quisieron mezclar los eventos y ahí se volvió a plantear que no y que no se aceptaba la colaboración del nuevo CNE, de tu amigo Amoroso. Eduardo Hidrobo, alias Ah, Elvis. tú te acuerdas el nombre del alias Amoroso. Exactamente. Entonces, alias Amoroso, entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Que a Jorge se le ocurrió que el otro elemento que necesitaba Maduro es el elemento del nacionalismo, para ver si vuelve a tener esa conexión con las masas. Porque el nacionalismo en cualquier país, sobre todo cuando es sobre el territorio, porque no hay ningún venezolano que no reconozca que el Esequibo es de Venezuela, no hay Así es. ninguno. Así es. ¿Okay?
Entonces, el que no despierte pasión, ese elemento, hermano, usted lo que está es grave, porque no hay nada que lo vaya a salvar. Y es allí donde Maduro entra en barrena, como si fuera un Y avión. eso fue lo que pasó con un elemento que une a todos los venezolanos y no despertó pasión, no por el elemento, sino por el convocante. Es correcto, porque el mismo mensaje vuelve a recibir por segunda vez. No queremos que tú sigas dirigiendo los destinos de este país. Ese fue el mismo mensaje, los porcentajes son similares, 80%, las encuestas más serias dicen que apenas participó un 15, un 14, 20, no más del 20, o sea, 80% vuelve a rechazarlo. Es el mensaje que tiene ese referéndum consultivo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que vuelven a dar un choque con la realidad. Y en ese momento tienen que ver que cómo vamos a enfrentar esto. Y vuelve a ser Jorge Rodríguez el que se equivoca en la estrategia. Una segunda equivocación. Y con todo lo que invirtieron, con todo el dinero que se gastaron, porque hicieron las campañas, con todo lo que hicieron no les funcionó. Ni el jefe de la VC, ni el jefe de Cuadra. La gente no salió a votar. ¿Y por qué no salió a votar, Carlos? Vamos a ver un poquito de eso, porque no ha habido un buen análisis ahí. He visto lo que yo he visto. Fíjate. Si a mí me mandaron, yo soy un empleado público, a mí me dijo, tú tienes que resolver. Y soy del ejército y le dijeron, ¿te acuerdas aquello que se ¿Qué? filtró? Bueno, ustedes tienen que resolver. Ok, Vayan a si yo matar un tengo, tigre por ahí para que puedan completar. ajá, y si yo tengo que resolver, ¿qué dependo yo del Estado? Yo no dependo del Estado. Tú me puedes amenazar. Tú me puedes decir, te voy a quitar, quítamelo, a mí me vas a dar más tiempo para yo poder matar mi tigrito que estoy ¿Qué me matando. vas a quitar? ¿3, $4 mensuales? A lo mejor cuidando carro me gano 10 diarios. Ajá, eso mismo. Cuando yo hice el balance, ¿verdad? Aquí me gano $4 mensuales. Aquí en 2, 3 días a un día me puedo estar ganando 10. Que si lo extiendo más o menos me gano 40. Entonces, bueno, quédate con eso. Yo me quedo con mis 40. Entonces, no le puedes meter miedo cuando a mí, el Tú jefe lo de dijiste cuadra, hace pues, un minuto, Antonio. Perdiste el control social. perdiste, lo perdiste. Porque tú mismo lo autorizaste, tú dijiste, porque no tenías recursos, ve y resuelve. Entonces, y bueno, estoy resolviendo, no me vengas a fastidiar la vida, pues no voy a ir. Entonces, aquí ya no tienen conexión con el pueblo. Maduro perdió en ese evento lo que le quedaba como para restablecer. Entonces, ¿qué le queda? Le queda ahora la represión, mostrar, Ok, decir, me quedan exactamente 3 minutos y medio contigo y qué bueno que llegaste a eso porque estás llegando a lo que está pasando ahora en diciembre. Una patada a la mesa porque hay represión. No han liberado a los presos políticos. No hay ningún tipo de vía para la habilitación. Es decir, ¿qué es lo que se está montando? ¿Evitar la elección del 2024? sí, pero tienen, acuérdate que ya él disfrutó de las mieles de los dolaritos que le están entrando por la suspensión de la licencia. Ya él tiene un poquito más de dinero, en Caracas se ve, ¿verdad? El dólar no se desprende tan rápido, entonces, y eso se lo da la suspensión de las sanciones económicas. Entonces, él está ahí cuando Jorge Rodríguez, concha, tengan paciencia que se va a dar lo que tiene que darse en esa declaración para los Estados Unidos, porque Ujú. no le han liberado los rehenes norteamericanos, es porque internamente hay una pugna muy fuerte dentro del sector del madurismo que quiere sangre. Y por eso yo lo que estimo que esto es lo que ocurrió hace 2 semanas sobre los, la fiscalía actuando para ir contra Roberto Abdul y los 3 de María Corina Machado, Ujú. es básicamente para entregárselas a esas huestes y decirle, bueno, aquí está, pero tenemos que cumplir con los Estados Unidos, porque ellos cumplieron a forzado cuando le dijeron, si el 30 de noviembre no hay un mecanismo para la habilitación, vamos a volver a imponer las sanciones, a reimponer las sanciones. Y ellos cumplieron a última hora entre cantos de medianoche. Sí, pero con un Entonces, mecanismo que tú y yo sabemos que no funciona. está bien, pero mostraron, hicieron un hecho ahí que habría que ver cómo se puede usar. No es, desde el punto de vista jurídico, no tiene ninguna asidero. Desde el punto de vista político se puede manejar. Político, no jurídico. Jurídico no tiene nada que ver. Entonces, qué es lo que tenemos? Tenemos un 24 que va a ser muy duro porque ellos están
radicalizado. La administración Biden no está satisfecha con los resultados. Están pensando en reimponer las sanciones. Les cuesta, pero están en ese camino. Porque los republicanos vienen presionando con mucha intensidad, pidiendo que se restaure. Estamos entrando en un año electoral también en Estados Unidos, que si ellos no entienden esa parte, los demócratas van a tener problemas con los votos en los swing states latinos, porque van a cobrarle y ellos saben que precisamente es un voto que necesitan para poder mantenerse en la Casa Blanca. Entonces, creo que vamos a un escenario donde en Guyana no va a pasar nada, Carlos, ahí no va a haber ninguna invasión. Ahí lo que básicamente fue un acto también político, no de soberanía. Entonces, ahí no va a haber una invasión porque no tiene recursos Maduro para mantener una operación militar en Guyana, porque eso cuesta y cuesta mucho dinero cuando tú te tienes que mover y tienes que además mover las tropas aerotransportadas porque no hay vialidad para llegar a esa zona. Entonces tienes que mover helicópteros, tienes que mandar paracaidistas que no tenemos, sabemos que la tropa ha desertado porque precisamente tienen que resolver. Entonces, no están las condiciones objetivas para una invasión y sostenerse en Guyana. Eso no existe. Eso es básicamente buscar un mecanismo donde ellos puedan utilizar elementos que les permitan políticamente reprimir más a la población civil para acusarlos de traición a la patria, ¿verdad? De conspiración, y utilizarlo como un elemento de represión. En un minuto, mi querido Antonio. Segundo, tratar de patear, si llegase el caso, si no es sustituido Maduro, las elecciones para el 2025. Ok. Definamos en el 2024 como un año de qué? ¿Confrontación, definiciones o un año de cambio? El 24 va a ser un año de mucha tensión en términos de esos factores internos, si va a haber reemplazo por Maduro, si Maduro va a correr y no tiene la aceptación popular, y entonces buscar cambiarlo para el 24 con una administración de Biden, donde Biden va a tener que ver cómo actuar porque tiene los votos comprometidos y va a tener que ver si se radicaliza. Mira, si tiran la elección presidencial para el 2025, a lo mejor el presidente aquí es Donald Trump. Es correcto, y si es Donald Trump la va a tener más difícil. Así es. Entonces, estamos en un escenario, ¿verdad?, donde se va a definir, es un año de definiciones en términos políticos para Venezuela. Y si se da que surja y se creen las condiciones para que el madurismo se considere que es competitivo, vamos a ver una elección en el 2024. Si ¿María no, Corina va a correr o no va a correr? Yo siempre he creído y pienso que a la final María Corina va a correr porque es lo que quieren los venezolanos. Y ahí la administración Biden ha sido consistente. Nosotros haremos lo que quieren los venezolanos. Y los venezolanos en su gran mayoría quieren que María Corina sea su candidata. Por lo tanto, si esa es la bandera de Biden, tiene que sostenerla, porque si la cambia, es un punto que los republicanos van a utilizar en contra de ellos. Así. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Muy interesante, muy bien manejado. Gracias, Antonio. Este resumen por tu parte, con tus análisis y con los capítulos que nos tocó vivir. Y juntos vamos a vivir también muchas historias en el año próximo. Gracias por haber estado durante el año en el programa. Y si no hablamos de aquí a las fechas navideñas, que yo espero que sí, te envío un gran abrazo a ti y a tu familia y todo lo mejor en el próximo año. Para mí también, Carlos, fue un placer compartir contigo tu programa en TV Venezuela. Realmente se planteó como un gran reto, creo que lo has logrado superar y espero que el 2024 sea también otro gran año y deseo una prosperidad y un próspero año nuevo para ti, para tu familia y para todos los venezolanos que nos estén viendo. Muchísimas gracias, Antonio. Mucha felicidad y muchas bendiciones. Amigos, Antonio de la Cruz, ustedes lo escucharon, lo vieron, lo leyeron en un análisis. Por cierto, quiero aclarar que cuando dije María Corina corre, para los que el término correr aquí en Estados Unidos significa puede ser candidata. No es que corre, que huye. Hacemos pausa. Todavía hay mucho más que recordar de este 2023 por la mañana en América.